Con todos mis amados hermanos, amigos, les deseo un excelente Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, pues que el Eterno les bendiga, esperando pues que tengan grandes bendiciones, como siempre, deseando y también instando a que cada uno de ustedes pues sigan adelante al estudio de la Escritura, a investigar y a buscar, indagar todas las cosas y conocer la verdad de lo que tanto nos ha guardado y nos tiene la historia para nosotros. Por tanto, muchas bendiciones y como vuelvo repito, un excelente Shabbat. Y pues obviamente invitando a cada uno de ustedes, pues ya saben, conocen mi canal, es Juan Aliauca, Raíces Hebreas, en lo cual siempre estoy editando estos videos que son de suma importancia que debemos conocer. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, quizás poco un tema eh, no línea de una cierta eh, eh, línea de seguimiento, a lo mejor de muchas cosas, sino quiero hablar algo muy libremente, en la cual debo decir, sabemos de lo que hablamos. Esto va mucho más allá, quizás para mis amigos y amigas que todavía están profesando en diferentes religiones. Y también, obviamente, invitando a mis amados hermanos y hermanas en Yeshua HaMashiach que también sigan adelante. Igual, tenemos que conocer que todas las cosas para poder entender y poder igual también compartir con los que deseamos, con los que quieran que se comparta. Como ven ustedes en el fondo, tengo un fondo que está ahí escrita la Biblia Tanaj y las letras hebreas y todo eso que está allí, pues realmente es algo muy maravilloso que es. Entonces, muchas veces quiero partir de esto. A veces nosotros hablamos de cosas que no sabemos y estamos basados en doctrinas, en cierto, en este caso, en una Biblia. Sí, es verdad. Todos conocemos y muchas veces, pero desconocemos su origen, su raíz, quiénes son realmente sus verdaderos autores de todo esto, no lo sabemos. Y muchas veces defendemos las cosas sin conocer y comenzamos a discriminar. Por ejemplo, en el cristianismo, me refiero al cristianismo eh, católico en general, y obviamente luego pues también las que son este, las iglesias protestantes, evangélicas, testigos de Jehová y todas esas cosas. Sin embargo, de hablar y predicar de esta sagrada escritura, de la Biblia como tal, así hablando, pues obviamente hablan mal de un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel o el pueblo judío. Y hace a veces cosas que muchas veces les lleva a decir mal de su prójimo. Pero quiero que usted y yo entendamos, ¿sabemos de lo que hablamos muchas veces cuando cogemos, me refiero a la Biblia? ¿Sabemos qué pensamiento está impregnado en esa Biblia? Aunque obviamente las traducciones y todo ellos están ya están interpoladas, muchas de ellas están traducidas y de las traducciones que ha venido de muchas traducciones que existen han sido reinterpretación de reinterpretaciones que se han pasado. Y obviamente muchos han puesto el tinte de mentalidad cristiano para poder acarrear a su propia religión. En este caso me hablo de la religión cristiana. Sin embargo, de todo esto, muchos, como vuelvo repito, defienden algo que siquiera no saben ni de dónde se origina, ni quiénes son los autores, quiénes son realmente, y obviamente el autor de los autores es el bendito sea el creador, el eterno, sublime de todo. Él dio la palabra, él dio la Torá, él dio
todo eso lo que se dice Tanakh, dio a un pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que llamó de entre las naciones, mi primogénito eres. A él se le entregó en el monte Sinaí y le dio todos esos preceptos y mandatos. Pero obviamente la gente se justifica agarrando la misma escritura y amparándose en el llamado Nuevo Testamento que según ellos, debo decir así con claridad, según ellos, según los cristianos, que me pongo a llamar el nombre, en este caso de Jesús, que Jesús ha cambiado la ley, ha cambiado los mandamientos. Ya no hay necesidad de cumplir los mandatos que está en el Antiguo Testamento, sino corresponde solamente del Nuevo Testamento. Entonces sabemos de lo que estamos hablando. Ya sea el Antiguo Testamento o como le llaman el Nuevo Testamento, son impregnaciones de aquellos que pensaban como judíos y que vivían como judíos, que guardaban la Torá, eran observantes, muy, muy profundamente ellos guardaban en su corazón, en su mente, su vida misma, su cultura de vida era parte de ello la Torá. Entonces, todo eso se fue impregnando y obviamente los seguidores ahora, hablando del Nuevo Testamento, son los seguidores de Yeshua, o como le llaman en el occidente, Jesús, que el cristianismo obviamente fue la que esto eh, armó este sainete, por decir así, en lo que mostró a un Yeshua que era guardador de Torah, les hace aparecer a un Jesús y a un Jesús, o Jesús en griego, a un Jesús que va en contra de la ley, que supuestamente él vino a clavar, ¿sí? A dar fin a la ley. Eso fue una teología cristiana, un sainete del cristianismo que armó para ampliar su imperio de Roma, porque en aquel entonces, en los primeros siglos y luego el siglo II en adelante y tres, tenían que armar este sainete porque tenían que ampliar su dominio. Y obviamente hoy vemos que Roma ha sido el que está dominando con su religión y con una religión quizás totalmente ajeno y tergiversado al origen y al pensamiento real que era del judío. Antes de continuar, quiero aclarar esto. Al decirte esto, no estoy diciéndote que yo te estoy invitando a judaizar. No, por ningún concepto. Porque lo que quiero es que tú entiendas, y yo entiendes tú, mi amado amigo, hermano, y bueno, mis hermanos que ya están en raíces hebreas, ya retornando en este camino, en las sendas antiguas, pues entienden de lo que estoy hablando, pero quienes a lo mejor todavía no lo entienden, el cristiano o todos los que vean este video, estoy seguro que van a preguntarse, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí, es importante de que entiendas de lo que tienes en tu mano, el llamado Biblia, ¿sí? El que se ha dividido, producto del cristianismo mismo, como antiguo y como nuevo, ese tiene pensamiento judío hebreo. Hebreo, cuando estoy diciendo, es aquel que es del otro lado, que vino, que pasó del otro hacia el otro lado. Y judío o yehudí en hebreo es aquel que quiere ser uno con el Boré, uno con el Creador. Los nombres en hebreo, las palabras tienen mucho significado. Mucho se hace entender porque cada una de ellas lleva a comprender el porqué. Judaísmo es otra cosa, judío es otro, pero es el mismo, o sea, tiene la línea que sí, judaizar es para que sea judío, ¿sí? Si tú eres, en este caso,
un cristiano y quieres ser, tienes que pasar esto al hacer ciertos pasos, trámites, requisitos que cumplir y una de ellas que tengo en mente siempre es que tienes que renunciar, en este caso, a Yeshua o a Jesús. ¿Pero por qué? De verdad, quizás ellos no lo tienen, muchas veces le diría. Pero las razones del Creador, si lo permitió, será por muchas razones. Y la Escritura lo dice eso. ¿Sí? Entonces, mi amado amigo, entiende, cuando tú hablas y cuando tú estás hablando contra un pueblo, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío, cuando le estás diciendo esos judíos son los que mataron, estás hablando contra aquel que era, si estás profesando que yo soy seguidor de Jesús, yo qué sé, pero sin embargo, a pesar de hablar con ese nombre, estoy diciéndote que es que le cubrieron, armaron un sainete con ese nombre y todas esas cosas que Yeshua hizo, aquel que guardó la Torá. Yeshua es un observante de la Torá, ¿sí? Yeshua es aquel que jamás podría haber quebrantado la Torá porque era un judío, ¿sí? Un judío. ¿Por qué crees que él dijo, cuando él enseñó, te traigo a colación una idea, dijo, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él era judío? Este, bueno, este mensaje trae como una idea quizás de un corte nacionalista, obviamente, ¿sí? Él como judío está que busque a los perdidos de la casa de Israel. Este de la casa de Israel estamos hablando porque si nosotros vemos uno de los profetas, dice, se habla casa de Israel y casa de Judá. La casa de Judá permaneció, sigue permaneciendo, mientras que la casa de Israel fue dispersado y tuvo que irse a muchas naciones, se dispersó y se mezcló, se perdió y obviamente se le llama como las 10 tribus perdidas. ¿Sí? Pero es muy claro el mensaje en este caso de Yeshua. Por el camino de gentiles no iréis. Mi amado amigo, mi amada amiga, en el primer siglo, cuando estaba Yeshua, no había cristianos, eran judíos quienes estaban allí con él. Los discípulos eran judíos. Los 12 talmid eran judíos. Por lo tanto, les estaba enseñando, les estaba diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Por eso, muchas veces, él tuvo que decir esto siempre. De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido de la generación cuando se sentara el Ben Hadán en el trono del cabo, o sea, en el eterno, dice, vosotros también sentaréis en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué palabras son? ¿Qué mente? ¿Qué idea? Es el pensamiento nato de un judío. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tú lo hablas de la Biblia, tienes que saber de lo que hablas. Y entonces tienes que entender que Yeshua es judío, hijo de judíos, ¿sí? Quien cumplió todos los ritos, inclusive, los ritos de los judíos. Descansó, guardó el Shabbat, ¿sí? Todo ello hizo. Ese es el origen. De ese tipo de pensamiento es lo que la Torá, la escritura, la Sagrada Escritura es aquellos personajes que más tarde, después de la partida de Yeshua, que luego, 200 años o 300 años creo que más adelante, comenzaron a aparecerse, en este caso, los escritos, pero eran de judíos, ¿sí? De judíos. ¿Qué anunció Yeshua? Que había que ligarse a ese fundamento como un judío, el estricto,
el estricto monoteísmo. Es decir, el Elohim es uno, el Eterno es uno, no es dos, no es tres. La idea que te han puesto en tu mente hoy en día en las diferentes religiones que hay, excepto algunas que son las que llaman Jesús solo, y eso es todo, excepto, pero las demás creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad, eso no es, eso es politeísmo. El momento en la mente de un judío, el momento que se crea otra autoridad similar al Eterno, ya está siendo, se llama eso es idolatría. Entonces, si nosotros vemos todo esto, esta concepción con respecto que estoy hablando de Yeshua, ¿sí? Nos haríamos unas preguntas. En realidad, cuando en la sinagoga un judío, en este caso un judío actual, repite el Shema Israel, que, que en este caso es la, la manifestación o la profesión máxima de una fe judía, está repitiendo las palabras que precisamente hoy día se repiten las palabras de quién? Las palabras que Yeshua también repitió, que constituyeron en este caso, la base teológica más importante de ese pensamiento de ese entonces, que también es hasta el día de hoy que el pueblo de nuestros hermanos de la casa de Judá repiten el Shema. Y nosotros igual lo repetimos, lo que dice en Devarim capítulo 6:4. ¿Sí? Entonces, la pregunta o la interrogante es, ¿el cristiano actual conoce con profundidad su propia escritura? Y como estoy diciendo el tema, ¿sabemos de lo que hablamos? Tan, conoce que tan judía es como toda la Biblia. ¿Conoce? ¿Conoce que sabe que Yeshua en este caso fue circuncidado conforme al mandato de la Torá? Que cumplió los preceptos de la Torá, de lo que Moshe dijo, pues eso lo hizo Yosebe Miriam, Mariam, ¿sí? Cumplieron, cumplieron cuando Yeshua era niño en este caso, cuando él estaba también, inclusive se iba a la sinagoga, ingresó al templo, etcétera, sí, muchas cosas que cuando tú miras la escritura está hablando lleno de pensamiento de lo que son judíos. Entonces, no me vengas tal vez a decir que por eso estoy hablando de este tema, de que ahora quieras ir en contra de este y a decir que no puedes guardar Shabbat, que puedes comer lo que tú quieras, que no tienes por qué guardar, sino tienes que guardar el domingo, no tienes por qué guardar ni observar ninguna ley, o las fiestas, o los Moed. Penosamente te podría decir, si estás pensando así, entonces no estás hablando de un Yeshua, o al menos te digo así en estos términos para que comprendas que de un Jesús que sí guardó, en cambio, en la realidad, guardó lo que es la Torá, guardó todo lo que manda la Torá, ¿sí? Obviamente, eh, las interrogantes te van a flotar, pero a la medida que tú entiendas y vayas viendo con profundidad, ¿sí? Entonces te darás cuenta que todas las enseñanzas de Yeshua, o como le pusieron este marketing de venta religiosa con el nombre de Jesús, en este caso el cristianismo con Constantino, entonces, pues obviamente te hicieron creer el cambio porque ellos lo dieron, mas no porque Yeshua lo hizo, ¿sí? Porque las enseñanzas de Yeshua son tan judías como judías en la misma sangre que se lleva como un judío, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros entendemos todo esto, nos preguntamos cómo se logró que la interpretación, en este caso, que se hace de los seguidores del siglo II y III, ¿cómo se desjudaizaron del mensaje? ¿Cómo? Y cómo hasta el día de hoy muchos están desjuiciados porque obviamente la iglesia romana armó todo este sainete, logró ampliar su imperio religiosamente, políticamente y amplió, obviamente hasta ahora ha gobernado con su religión en el mundo entero. Creo que hay un sinnúmero de porcentaje que es de cristianos, católicos y que también los que siguen. Le digo los que siguen porque el evangélico, el protestante o etcétera, igual cree en la Trinidad como los católicos. Tal vez dirán, pero yo no estoy creyendo en ídolos, ellos creen en ídolos. Sí, ellos hacen ídolos, tienen ahí en sus templos o en las casas donde ellos asisten, en las iglesias, tienen montones de ídolos. No tendrás, pero en cambio, ¿sabes lo que está haciendo? De que el momento de crear a alguien similar al creador, en tu mente, pensar así, ya has cometido idolatría. Y eso dijo claramente, el bendito sea cuando entregó la escritura a Moshe para el pueblo de Israel, le dijo, Anoji Yudhei Badhei, que saqué de Misraim. No te harás, voy a utilizar el término para entendible, no te harás dioses ajenos, porque yo soy tu Elohim. Entonces, miren, las cosas como se da, son cosas que esto viene, es producto del cristianismo de Roma, ¿sí? Por eso nos preguntamos, ¿cómo ese judaísmo de Yeshua o lo que te presentaron después en este sainete armado de, que te dijeron Jesús y los apóstoles, terminaron interpretando o modificando la Torá? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque los seguidores de Yeshua, los seguidores eran judíos tan judíos que también guardaban la Torá. ¿Cómo crees que ellos podían haber terminado? Obviamente, todos estos cambios suscitó después y aparecieron, pues obviamente, estos cambios haciendo aparecer un Jesús que viola, que no guarda Shabbat, que cambió al domingo, que ya puede comer cualquier cosa y entonces todo esto vino un sainete de Roma. Si nosotros tenemos bien claro la escritura, cuando tú miras con tan detenidamente, puedes entender que Yeshua fue un profeta judío, ¿sí? Un profeta judío, un profeta que estaba criticando a su propio pueblo, inclusive, cómo habían hecho lo más con los antiguos, en este caso, profetas hebreos. Yeshua hace honor cuando miras la escritura, puedes darte cuenta que hace honor al antiguo eh, de esto de ser profeta judío. Obviamente, todo este pensamiento de que ya no estar bajo la ley, que ya la ley no es para nosotros, que el Antiguo Testamento no es, etcétera, esto fue tarde, fue incorporado a nombre, en este caso de Yeshua, y como un canon que entró en el cristianismo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta prácticamente, sí, que cuando vemos que inclusive en ese entonces, en el primer siglo, había la escuela de Gilel, sí, y también si tú ves con mucho detenimiento, pues te darte cuenta que hubo el primer concilio, ¿sí? Más o menos por el año 50 o 49 a 50 más o menos es que los judíos eh, del Nazareno, pues hacen una reunión libremente
por primera vez en Jerusalén. Pero todos ellos, mientras tanto, se congregaban en sinagogas. ¿Y tú crees? Quiero decir esto, en el primer siglo no había cristianos, todos eran judíos que estaban allí en las sinagogas. Porque ¿cómo podía estar alguien que no es judío, no puede estar en una sinagoga? Era necesario, para estar en la sinagoga, tenías que haber pasado ciertos actos rituales, haber cumplido la ley para poder estar allí. Entonces, tú eres judíos. Entonces, ¿cómo puedes creer que el cristiano ahí estaba? Cuando obviamente la historia o los historiadores hablan, los cristianos dicen, pues si no había ahí los cristianos. Griegos sabían, sí, claro. Por eso cuando nosotros vemos lo que dice el Shilei Shaul en una carta a los Gálatas, habla de aquello, que ya no serán, ya somos uno en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, que obviamente está más dirigido para mis hermanos, no te estoy tratando de discriminar o de hacerte de menos, no, porque sé muy claramente lo que Yeshua enseñó fue lo que le preguntaron los maestros fariseos en una ocasión, que está registrado en la misma escritura, que les preguntaron diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué le respondió Yeshua? Shema Israel. Lo que te dije hace un rato, que hasta ahora se repite Shema Israel, eso es parte, es lo fundamental de la fe judía, de un monoteísmo que se profesa siempre. Entonces, la respuesta fue Shema Israel, Yahweh Echad, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Amarás, dice al Eterno, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas productivas. Y le dice el segundo mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo que de estos dos penden toda la Torá y los profetas. ¿Sí ves? No había Nuevo Testamento en ese entonces, en el primer siglo. Entonces, Yeshua lo que enseñó es puramente, es doctrina judío, por decirlo así. Doctrina judía, pensamiento judío, hebreo, que se hablaba en ese entonces. Por eso te invito. Sabemos de lo que hablamos cuando tú hablas con la Biblia y muchas veces planteas esa teoría de que dices en tu mente que ahora la iglesia ha venido a reemplazar a Israel. Ojo, cuidado. Cuidado con lo que dices. Jamás vino a, a reemplazar nada, porque el bendito sea no ha cambiado. El bendito sea no ha reemplazado nada, ni tampoco en este caso ha hecho una nueva ley. No. A propósito del primer concilio, está todo el capítulo 15, puedes leerlo, del libro de Hechos. Ahí está hablando claramente, judíos, no cristianos. ¿Cómo puede ser cristiano Pedro? ¿Cómo puede ser cristiano Pablo? ¿Cómo puede ser ellos si nunca todavía ahí ni siquiera se sabía que era el cristianismo? El cristianismo nació después, siglos después. Y más propagado por Constantino, por los años 325, en la era común de nuestra era, ¿sí? Entonces no podía. Es un error que muchas veces te enseñan a decirte que, que el cristianismo ya había en el primer siglo. No, no lo hubo. Mi amado amigo, mi amado hermano y hermana, no lo hubo. Clarito. Te voy a decir algo lo que dice 15:21 del libro de Hechos. Dice, porque Moisés desde generación antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado, cada Shabbat. No se cambió. Yeshua en ningún momento dejó fundando ninguna religión, ni cambió ninguna ley. No lo hizo. ¿Sabemos de lo que hablamos? Lo que está
Allí en la pantalla puedes ver que tan Yeshua fue tan judío, que era lo que practicaba es, todo lo que estaba escrito era del Tanaj, en el hebreo, en el arameo, ¿sí? Entonces, todo esto de la lectura de la Torá se lo hacía en Shabbat. Y ahí se reunían todos. Y cuando se reunieron en este primer concilio, fue el concilio para llegar a un acuerdo con respecto. Pero ahí no dice que ya debe comer cualquier cosa, sino guarde claramente y dice todo. Por eso dice en los textos de la escritura, dice, y te voy a leer, solamente escribirles, dice esto, que abstengan de los contaminados de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Y obviamente, con esto no quiere decir entonces si cambiaba, porque recuerda que en los 10 mandamientos está, no robarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, etcétera, etcétera. Está en los 10 mandamientos. Está, guardarás el Shabbat. No dice que cambió eso, sino que les estaba dando estas instrucciones a aquellos que entraban a ser parte de Israel y entrar y deben guardar esto como parte iniciativa y luego en el proceso tienen que ir guardando las demás leyes que están de la Torá. Claro, tú dirás, pero entonces nosotros hoy no tenemos por qué guardar que la ley de los sacrificios. Sí, sí, es verdad. Esa ley llegó hasta su punto cuando cumplió Yeshua. Y muchas veces plantean cierta pregunta, dicen, entonces, ¿por qué no guardas toda la ley? Sí, yo no puedo guardar, por ejemplo, un ejemplo, dos ejemplos te voy a citarte. La ley de las mujeres no puedo guardar, porque eso no es mío, o sea, no, a mí no me da. Dos, la ley de la agricultura, yo al menos no puedo guardar porque no tengo tierra en donde cultivar, porque yo no tengo tierras. Pero si lo hubiera, tendría que ser exactamente como la Torá nos ordena cómo guardar inclusive la forma de cultivar en el terreno, porque la Torá está vigente. Entonces, de ese pensamiento está. Así es que no lo pienses de que la iglesia ha venido a reemplazar, no, o que Israel ya prácticamente fue retirado de las promesas, no, no, eso quita de tu mente. ¿Por qué? Te voy a leer lo que dice en el libro de Romanos, este capítulo 11. Te voy a decir lo que dice Pablo. Shaul en hebreo y obviamente en el mundo occidental conocido como Pablo. Digo pues, capítulo 11, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Está preguntando. De ninguna manera, dice él mismo, contesta, de ninguna manera. Esto descarta toda esa teoría de lo que dicen la teoría del reemplazo, de que la iglesia ahora venía a reemplazar a Israel, cosa que no es así. Recuerda que las promesas del Eterno son eternas y Él no es como un hombre que pueda cambiar de un momento a otro y pensar de otra manera y mañana decir una cosa y otro día decir otra cosa. No, el Eterno, sus planes son perfectos y todo se cumple conforme como está dicho. Y sigue diciendo, de ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces aquí te debo decir, ¿quién está hablando? ¿Quién son las cartas que se escribieron a Roma, a Éfeso, a Colosa, etcétera, etcétera? Las cartas que hay de Shaul, de Pablo. ¿Qué pensamiento? ¿Cristiano? No. Judío, de alguien que guarda la Torá. Y el verso 2 dice, no ha desechado el Elohim a su pueblo que eligió de antemano. O no sabéis, dice, que dice la escritura y viene sobre todo lo que habla con respecto a lo que es. Entonces, dice, me salto al verso 11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Todo esto de Israel que está ahora a lo mejor de pronto rechazan con justa razón, rechazan a Jesús y yo no estoy tampoco de acuerdo
que se le vayan a predicar a un Jesús, a un judío, porque sabemos bien, obviamente, ¿por qué? Porque lo hicieron una interpolación con este nombre, le hicieron ver a un Jesús que quebranta la ley, a un Jesús de Trinidad, a un Jesús que enseña a no guardar las cosas que dice la Torá. Entonces, obviamente, un judío está reaciamente seguro de que hay los mandatos y preceptos que no se puede quebrantar. Y por ello, pues obviamente es el monoteísmo único que creen en el eterno uno y único. Y dice el 11 que está valiendo. De ninguna manera igual responde, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Sí, es verdad que ha venido, en este caso, a provocar, como decir, como un cierto celo que, oye, se lo ve, ¿no? Israel, los judíos, la casa de Judá, muchas veces mirando, hablando a lo mejor también que hablan contra los mesianismos, hablan contra eso. Hay unas páginas que a veces le agradezco al Creador y pido por ellos que entiendan que nosotros no tenemos nada que juzgar a nadie. Tú, mi amado amigo, que estás en cualquier iglesia, estás en cualquier religión, no te juzgo ni tampoco, simplemente te comparto a que te hago esta pregunta, como dice en este tema, ¿sabemos de lo que hablamos? Es lo único que te hago, es para que entiendas de que la Biblia como tal, que lo tienes en tu mano, ¿sí? Que lo tienes en tu mano, es de pensamiento judío, de un eterno que se manifestó a un pueblo hebreo judío que guardó la Torá hasta el día de hoy, que guarda muchos. Y guardamos también. Por lo tanto, sácate de esa mente, sácate esa mente de que la Biblia es cristiana. No lo es cristiano. El cristianismo usurpó estos textos y lo hizo una manipulación, una reinterpretación que claramente se le ve cuando se le nota en el libro de Mateo 28, cuando dice que mandan a bautizar, pero sin ningún, ahí le ponen un entre paréntesis. Jamás el Eterno mandó a que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es un agregado de una doctrina religiosa politeísta que cree en Trinidad. Por lo tanto, te invito a que tú entiendas que la escritura que tienes, que hablas inclusive, que obviamente muchos, me voy a los líderes, que muchas veces cuando les conviene utilizan lo que le dicen en el Antiguo Testamento y cuando no les conviene, no lo utilizan. Por ejemplo, para el diezmo lo utilizan Malaquías, ahí sí lo dicen a diestra y siniestra para que cumplan con la obligación del diezmo. Pero después, cuando no les conviene, vienen al Nuevo Testamento y dicen, no, dice, para nosotros no es la ley. Nosotros somos por gracia. La ley ya fue abolida. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 5:17? Mateo 5:17 y 18 y 19 no dice eso. Lee el contexto completo y te das cuenta que no dice nada de eso. Por eso te vuelvo y te repito que Yeshua no creó ninguna iglesia. No fundó ninguna iglesia, no creó ninguna religión. Lo que él guardó es la Torá, vivió como un judío, en una cultura judía, con un pensamiento judío, cumpliendo todo lo que dice la Torá, o sea, la ley. Es lo que vivió. ¿Por qué? Porque él sabía claramente lo que dice en la Torá. Sabía lo que dice en el Devarim capítulo 4, verso 2. Sabía lo que dice, que nada ni diréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis. Sabía él. ¿Cómo podía agregar? No lo podía. Por eso te digo, ¿sabemos de lo que hablamos? Que muchas veces defendemos con esta escritura para decir cosas que van en contra de nuestro pueblo. Obviamente, todo esto vino un producto de alguien. El cristianismo se inventó todo este sainete y obviamente ustedes conocen de Martín Lutero, quien
en una ocasión se puso en contra de la iglesia porque estaban haciendo prácticas que no debe ser. Y él editó las 95 tesis, que las clavó y lo dio. Pero también cometió un grave error en que introdujo el odio hacia el pueblo judío. El odio que llevó a odiar inclusive hasta el día de hoy, muchas veces se lo hace. Cuando hay un principio de la Torah, lo que ya te dije, amarás a tu prójimo, que es lo mismo que el primero, lo que dijo Yeshua. Por eso, mi amado amigo, mi amada amiga, líder, pastor, lo que sea que tú veas, estudia, investiga. ¿Sabes que ese origen de la escritura de dónde es? No es el autor, el propietario no lo es el cristianismo. Es el Eterno que manifestó a un pueblo que se llamó pueblo de Israel y que hoy día obviamente no están todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel son las 12 tribus, está la casa de Judá. Pero eso guardan la Torá que se dio en el monte Sinaí, los mandatos que se cumple allí. Claro, no te estoy diciendo tampoco a que vamos a cumplir ciertas liturgias, como un ejemplo de Pesach, y que ya se acerca Rosh Hashanah. Dos ejemplos que voy a anotar. El Rosh Hashanah en el pueblo judío dice que ahí es el inicio del año, pero mientras que en cambio en el libro de Éxodo capítulo 12 no lo dice eso, el verso 2 no lo dice eso, lo dice claramente que allí recién es el primer mes del año. Y en Rosh Hashanah, como se lo llama, ponen en las liturgias, ponen por ejemplo allí el agua con sal, el huevo y todo eso, cosa que yo no he encontrado, sinceramente no lo he encontrado en ninguna parte. Tiene un símbolo para ellos, sí. Yo lo digo, bueno, si tú lo quieres hacerlo, en este caso me refiero a mis hermanos de raíces hebreas o de los que están siguiendo en el camino de las sendas antiguas, si tú quieres hacerlo, pues no tengo problema de que tú lo hagas, puedes hacerlo, pero yo al menos no. Voy a mirar conforme como dice la Torá, que es el cordero, ¿sí? Que es las hierbas amargas y el matzá, o sea, los panes sin levadura. Lo que manda la Torá. Hay otras cosas, no. Y el año no comienza en este caso en el séptimo mes, sino comienza en el primer mes del año que comienza en Pesaj. Bueno, estas cosas que hablo para mis hermanos y hermanas en la emuná de Yeshua. Y a propósito, sí, pues también en esto hay un poco de desacuerdos. Uno dice Yeshua, Yahushua, Yahshua, etcétera. Pero eso no me tiene ninguna inconveniencia, porque cuando tú tienes bien claro quién es, pues yo sé quién es y de quién yo sigo adelante, es conforme la Torá, es lo que la Torá es, mi luz, mi guía que debo caminar. Y para ti, mi hermano, amigo, amiga, debes entender que la Biblia que tienes es la Biblia que fueron con mente hebrea y mente judía. Y no te puedes atrever a decir que ahora ya cambió, que vino Yeshua, fijó en el madero, ya para nosotros ya no estamos bajo la ley. Eso no puedes decir porque no lo fue así. Tienes que entender todo el contexto, qué tipo de ley, cuál ley son las que no están vigentes para ti. Es como te dije hace un rato. Yo no puedo cumplir la ley la agronomía, o sea, de la agricultura. No lo puedo cumplir porque yo no tengo terreno. ¿Cómo podría cumplir? ¿Qué podría hacer? ¿Dónde podría sembrar para cumplir lo que dice la Torá? Por una parte, como dije, igual la ley para la mujer, la purificación. Yo no lo puedo, pero la mujer tiene que cumplir conforme a lo que dice la Torá. Entonces, la escritura es
de una esencia judía, de un pensamiento judío, propio de judío. En el primer siglo no hubo cristianos, no hubo cristianos. El cristianismo nació después de que obviamente producto de todas estas interpolaciones, de todas las reinterpretaciones, de todo lo que cogieron las traducciones y comenzaron ya a salir otras doctrinas que llevaron y se desviaron. Por eso es que Constantino, para agraciarse con su imperio y agraciarse con los políticamente y religiosamente, ¿qué es lo que hizo? Cambió y dijo ya, no más será guardar el Shabbat, el sábado, sino el domingo será, o sea, el día del sol invicto. Ya no será más, dijo, y así sucesivamente. Así es que mi amado hermano y amigo, amiga, especialmente para vosotros es lo que estoy manifestando esto. Cuando tú hables, tienes que saber de lo que estás hablando y se debe saber. Y no te jactes, no te jactes de que tú eres el que viniste a reemplazar a Israel. No, porque eso no se dará, ni se cumplirá, porque eso no está escrito. El Eterno prometió a un pueblo y ese pueblo, por eso leí hace un rato Romanos 11. No se ha sido. Shaul o Pablo dice claramente que eso no ha acontecido ni acontecerá. Así es que, querido amigo, amiga, entiéndelo bien. No te rehúses a guardar, no te rehúses a vivir obedeciendo a la Torá, a los mandatos del Eterno. ¿Por qué? Porque según Primera de Juan, capítulo 3, si no me equivoco, sí, capítulo 3, 14 creo que, si no me equivoco, está diciendo muy claramente que la infracción de la Torá, sí, que la infracción de la Torá es pecado, sí, que la infracción de la Torá es pecado. Sí, déjame ver si es que es 3:4, perdón, 3:4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Bueno, aquí dice ley, ¿no? Porque el pecado es infracción de la Torá. Si tú no cumples y no piensas que ha cambiado, como muchos hoy dicen, así tan, no sé, sagazmente diría, no sé cómo diría el término de la palabra, pero que dice, no, es que ahora con la oración ya se purifica todo el alimento, ya puedo comer cerdo, puedo comer camarón, puedo comer todo lo que sea, puedo comer, no hay ningún problema. Estás quebrantando la Torá. ¿Por qué? Porque lo que habló el bendito sea el pueblo de Israel y le dio esa ordenanza en el libro de Levítico capítulo 11 exclusivamente, se le habló con respecto qué animales se puede comer y qué no se puede comer. Eso no ha dejado de ser. Porque esa ley sigue siendo y Yeshua cumplió, guardó. No es que él vino a decir que coman nomás. Igual los discípulos de Yeshua, los seguidores de Yeshua, también vivieron cumpliendo todo eso. No les enseñaron a que coman lo que sea, sino todo lo que está en la Torá que guarden. Que obviamente, como dije, se dio esos mandatos ahí en el concilio, se les determinó claramente, pero esas no eran todas. Pues tenían que cumplir las otras. No robarás, no adulterarás, guardarás Shabbat. Todo eso incluía. No es que eran solamente esos mandatos que les está describiendo ahí en el libro, en el capítulo 15. No. Por lo tanto, mi amado amigo, tenemos que estudiar. Tienes que estudiar con profundidad y buscar más, indagar más. ¿De dónde procede esto? Esta escritura, ¿quiénes son? Te vuelvo a repetir y termino con esto. Los personajes que dijeron impregnado estos pensamientos son judíos, son hebreos. Y no te estoy invitando a judaizar. Porque de hecho yo, si quiero jactarme, también voy a dar, porque
el bendito sea, me ha permitido cumplir con, en este caso, con la circuncisión. Pero esto no es parte, es lo importante que tienes que entender y creer y guardar los preceptos del Eterno, vivir la vida como tal, lo que el Eterno nos manda. Que Yeshua te bendiga muchísimo. El Eterno te guíe en todo momento. El Ruach te dé la sabiduría para que tú puedas entender que esta Biblia que tú tienes en la mano es judío. Es judío. Y así te lo digo categóricamente, aunque ciertamente las traducciones que tienes en tus manos tendrán muchas cosas que están aumentadas y otras quitadas y otras que no tienen sentido de realmente de lo que se ha dicho, porque hay cosas que no están escritas, sino son aumentadas, pero sin embargo, la mayoría, por decir así, de porcentaje es de pensamiento de hombres judíos que guardaron Torá, vivieron observando todo el tiempo hasta el día en que murieron. Por eso ellos, ¿cómo puedes creer que en la sinagoga que estaban ellos podían estar ahí cristianos? No, eso no es. El término lo pusieron después cristianos, pero eran los seguidores, los nazarenos, los del camino. Así los llamaron. Mira, lee la escritura y tú vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Así es que todo, el fondo de lo que te termino diciendo es que ten mucho respeto de lo que dices cuando hablas. Y cuando alguien te enseña o te está diciendo, hablando que hay un solo, sí, comienza a meditar y preguntarte, ¿por qué me diría esto? ¿Será verdad que es la Trinidad? ¿Será verdad que hay que no hay que estar congregándonos los domingos? ¿Será verdad que ya el Shabbat ya no es para nosotros o solamente es para los judíos? Cuestiónate la pregunta y comienza a indagar y investiga, pero eso sí, no te quedes en la investigación. Sal y pon en práctica y mucho comparte con los demás y dile, no, esto dice la escritura. La escritura no ha sido como nosotros estábamos pensando, es lo que dice la Torah. El bendito sea, te bendiga. Te deseo mucho en este Shabbat. Hasta una próxima ocasión, esperando, como dice el título, ¿sabemos de lo que hablamos? Hay que saber de lo que estamos hablando. No porque coges la Biblia vas a pensar que es de un cristianismo. No porque coges la Biblia vas a pensar que es el autor es cristiano. No, no. En el primer siglo no hubo. Fueron judíos. Y por lo tanto, aún, aunque sea 4 o 5 letras, de las 10 son judías, aunque el resto son eh, reinterpretaciones de reinterpretaciones. Pero la esencia como tal es de mente judía, del monoteísmo, de un solo Elohim, no de dos, de tres. No de que tienes que bautizarles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es idolatría. Que el Eterno les bendiga y que Yeshua HaMashiach seamos seguidores y caminando con todo esa dedicación, sirviendo con ahínco hasta el día en que el Creador nos permita estar en este transmigrar de este mundo. Que el Eterno los bendiga. Un excelente Shabbat. Shalom a cada uno de ustedes.